El 2022 fue un año relámpago para la Liga MX, pues aunque el primer semestre se disputó en las fechas estipuladas, el Apertura tuvo que sufrir varias modificaciones para cumplir con los tiempos establecidos previo al Mundial de Qatar 2022, resultando en un vertiginoso y fugaz certamen. Este año, dos equipos hambrientos de gloria lograron levantar el título. Primero, unos rojinegros de época confirmaron que no fueron obra de la casualidad al convertirse en el tercer bicampeón de los torneos cortos, derrotando a unos tuzos del Pachuca que obtuvieron su revancha solo 5 meses después, obteniendo de manera categórica su séptima estrella. A continuación, te presentamos la película de nuestros dos campeones del 2022, Atlas y Pachuca, dos equipos que ya están en la historia del fútbol mexicano. 70 años tuvieron que pasar para que Atlas rompiera una larga sequía de títulos gracias a un penal de Julio César Furch e hiciera estallar a la mitad de Guadalajara al conseguir el campeonato de la Apertura 2021. Sin embargo, los muchachos de Diego Coca iniciaron el Clausura 2022 sin ser favoritos, más aún con la salida de Jesús Angulo, pieza clave en la obtención del campeonato, pero supliendo su ausencia con el experimentado central argentino Emanuel Aguilera. Atlas descansó la primera semana del campeonato, por lo que su debut llegó hasta la fecha 2, recibiendo al Atlético de San Luis en el Jalisco y obteniendo el triunfo tras una gran descolgada de Jeremy Márquez que el defensor Ramón Juárez empujó en su propio marco. 3 días después, se jugó el partido pendiente de la jornada 1 y que casualmente fue una reedición de la final. Atlas comenzó perdiendo con el gol de Mena, pero a la hora de partido, Edgar Saldívar rescató el punto para los tapatíos. Para la fecha 3, llegó el primer golpe contundente del campeón, y que demostraba que sería un serio contendiente para revalidar el título, pues al visitar la cancha del Estadio Azteca, derrotó con autoridad a las Águilas del América gracias a los goles de Diego Barbosa y Osiel Herrera y a una gran actuación de Camilo Vargas. Atlas volvió al Jalisco para derrotar a Santos y después visitar al entonces líder Puebla. El partido correspondió a las expectativas, pues tuvo muchas opciones de ambos lados, e incluso un gol anulado para la franja y un penal que Anthony Silva le detuvo a Furch. Además, otro gol anulado, en esta ocasión para el Atlas. Cuando parecía que el duelo se iría sin goles, Julián Quiñones se inventó una gran jugada individual y con un tremendo zurdazo venció a Anthony, haciendo explotar a la afición y banca rojinegras. Pero con lo que las margaritas no contaban, era con que Guillermo Martínez se inventaría un golazo de chilena en el último minuto del agregado para arrebatarle un punto a los rojinegros. Tras ese emotivo partido, Atlas cayó en un pequeño bache de rendimiento al ligar 3 duelos sin conseguir anotación, igualando con Pumas sin goles, perdiendo el invicto en la jornada 7 cayendo en su visita a Tijuana y sufriendo otro revés ante Pachuca en casa. Así llegó la jornada 9, cuando Atlas visitó a Querétaro en un partido que quedará marcado negativamente en la historia de nuestro fútbol. Al minuto 60, cuando el marcador se encontraba 1-0 en favor de los rojinegros, comenzaron a presentarse algunos disturbios en las tribunas, pues parte de la barra de los Gallos comenzaba a librar la seguridad para llegar a la zona visitante. Tras el cobro de un tiro de esquina en favor de la visita, un pseudoaficionado local cruzó toda la cancha para ir a provocar a la afición rojinegra, situación que fue el detonante para que aficionados de ambos equipos comenzaran a invadir la cancha de la Corregidora, tratando de resguardarse de los acontecimientos violentos que se vivían en las gradas. El resultado de la emboscada que los pseudoaficionados de la barra queretana prepararon para la afición rojinegra fue de 26 heridos, varios de ellos de gravedad, y escenas que por respeto a las familias y a los afectados no mostraremos en este video, pero que quedarán para la historia como una mancha que a pesar de su tremenda gravedad y repercusión, no fueron suficientes para que la Liga tomara medidas ejemplares para tratar de acabar con la violencia en nuestros estadios. Atlas recibió en la mesa los 3 puntos más tristes de su historia,
para una semana después visitar a Juárez en la frontera y así regresar a la senda del triunfo en la cancha, justo una semana antes de recibir al Guadalajara en una edición más del Clásico Tapatío. Por primera vez en 70 años, Atlas encaraba el partido más importante del fútbol tapatío como campeón defensor, tratando de demostrar su superioridad, misma que se vio reflejada a la media hora de partido tras un centro de Luis Reyes, y que Furch recentró para que Quiñones empujara, aunque el gol fue anulado tras señalarse que el balón abandonó la cancha. Atlas siguió dominando pero sin éxito, y antes del medio tiempo se armó la polémica tras un taponazo entre Alexis Vega y el capitán rojinegro Aldo Rocha. El saldo del conato de bronca fueron las expulsiones de Miguel Ponce y Jairo Torres. Para el segundo tiempo, Chivas inició mejor, pues se lanzó contra el marco de Camilo, encontrando recompensa al 65, cuando el Piojo Alvarado empujó un rebote que Vargas dejó tras atajar un disparo de Macías. Los rojinegros entonces se fueron con todo buscando el empate, encontrándolo justo al minuto 90, cuando Aníbal Chalá centró exacto a la cabeza de Quiñones, quien tras festejar, burlándose de la banca del Guadalajara, también vio la roja, sin que eso cambiara el resultado final. La irregularidad fue la base de las siguientes jornadas para los rojinegros, pues tras el clásico cayó con Cruz Azul en el Azteca, venció a Necaxa en casa y cayó sorpresivamente con Mazatlán en el mismo Estadio Jalisco. La antepenúltima fecha trajo otro empate sin goles, esta vez ante Rayados como visitante, para después enfrentar al Toluca en la cancha del Nemesio 10. En la Bombonera, el campeón dio una muy buena exhibición, a pesar de comenzar cayendo muy temprano con un cabezazo de Huerta. Sin embargo, 3 minutos después, Aldo Rocha igualó el marcador, y antes del descanso, el VAR avisó de un penal sobre Quiñones, que el propio colombiano transformó en el gol de la ventaja rojinegra. Tras el descanso, Atlas volvió a tener otra oportunidad desde los 12 pasos, aunque esta vez el encargado de marcar el gol fue Julio Furch. Los de la academia se aprovechaban de un desconcertado Toluca que más con ímpetu que con otra cosa buscaba acortar distancias, lográndolo al 88 con un golazo del joven Violante. Pero los de Coca ya no querían más drama, y al 96, Quiñones fabricó una gran jugada que él mismo definió tras aprovechar el rebote del arquero. Ese triunfo casi aseguraba la presencia de los rojinegros en la instancia de los cuartos de final, pero para conseguirlo necesitaba vencer a Tigres en la última jornada. Los campeones dominaron el partido, pero no fue sino hasta el minuto 53 que Jairo Torres metió un zurdazo imposible para Nahuel y así marcar su último gol como rojinegro, justo en el partido que cerraba su historia en el Atlas antes de partir al Chicago Fire de la MLS. Lamentablemente para los locales, una mano de Gadi Aguirre a pocos minutos del final les quitó el triunfo de las manos, pero no el pase directo a la liguilla como tercer lugar de la tabla general. Tras descansar en la semana del repechaje, el Atlas se encontró en los cuartos de final con su acérrimo rival, el Guadalajara, en una serie que pintaba para ser muy emocionante. La ida se celebró en la cancha del Estadio Akron, con unas Chivas tratando de ir al frente en busca del gol de la ventaja. Pero para su mala fortuna, el campeón terminó por asentarse en la cancha, y al minuto 27, Jeremy Márquez abrió el marcador tras aprovechar un rebote. Chivas pudo igualar antes del descanso, pero tras un saque de banda, Márquez aprovechó otro rebote en el área y aumentó la ventaja para los visitantes. En el complemento, Atlas pudo matar, pero Julio Furch pecó de egoísta y dejó vivir al rebaño, que al 54 encontró el descuento con una media vuelta del Chicote, aunque el gol no subió al marcador sin ser revisado por el VAR. Ambos equipos siguieron con oportunidades, pero la actuación de los guardametas y las fallas ofensivas no permitieron que el marcador se moviera, dejando al Atlas con ventaja para la vuelta en el Jalisco. Ante una gran entrada de la afición rojinegra en su casa, Atlas buscó el marco rival
sin importar la ventaja obtenida en la ida. Pero las Chivas respondieron con un travesaño de Alvarado. El primer tiempo fue muy tenso y cerrado, con oportunidades para ambos e incluso con polémica, pero sin que ninguno pudiera hacerse presente en el marcador sino hasta el agregado, cuando Chalá aprovechó su velocidad para plantarse frente a Gudiño y cruzar un excelente disparo que significó aumentar la ventaja global. Chivas no tuvo otra opción más que ir al frente en el complemento, mientras que Atlas hizo lo que mejor sabía hacer: defenderse. Pero al 68, las cosas se complicaron tras un codazo de Jeremy Márquez que provocó su expulsión. Gracias en buena parte a eso, Chivas se acercó más y logró el gol de la honra en el 89 por medio de Macías. No obstante, ya era demasiado tarde, y con autoridad, Atlas se metió a las semifinales. El rival en la antesala del duelo por el título serían los Tigres de Miguel Herrera, abriendo la serie en el Estadio Jalisco ante una entrada que no fue lo que se esperaba. Pero eso poco le importó a un conjunto rojinegro que atacó desde el primer minuto, mostrando gran superioridad y ganas de volver a llegar a una final. Fue así que al minuto 36, Quiñones dejó solo a Chalá para enfrentar a Nahuel, quien lo derribó claramente al ingresar al área, provocando un penal que Furch convirtió con dramatismo a pesar de los intentos del argentino por distraerlo. En el segundo tiempo, Atlas sufrió una baja sensible, pues Anderson Santamaría se resintió de una reciente cirugía de nariz y tuvo que abandonar el campo, sin que eso mermara las ganas de sus compañeros por ir al frente, quedando demostrado a la hora de partido cuando el Hueso Reyes mandó un zurdazo esquinado que Nahuel no logró atajar, aumentando así la ventaja y haciendo explotar las gargantas rojinegras. A pesar de los intentos felinos por meterse al partido, Camilo Vargas salvó todo lo que pudo, además de que Guiñac perdonó una clarísima, dejándole al Atlas la mesa servida para que al 90 Quiñones casi sentenciara la eliminatoria con un golazo. Para la vuelta, el Volcán se dejó sentir con toda su potencia y con un lleno espectacular impulsó a sus Tigres a tratar de conseguir una hazaña que parecía imposible. El primer tiempo tuvo varias opciones para Tigres y una jugada en la que Furch pudo sentenciar el duelo, pero no fue sino hasta el minuto 45 que Quiñones y Reyes armaron una espectacular jugada que pareció definir todo en favor del cuadro atlista, cuando el cafetalero hizo el 4-0 global ante un silencio sepulcral en el Volcán. Con la pesada losa de tener que marcar 4 goles en 45 minutos, Tigres salió al complemento más ofensivo que nunca, y en un insólito error de su cuerpo técnico, lo hizo con 9 jugadores no formados en México, tras la salida de Hugo Ayala y el ingreso de Florian Thauvin, incurriendo en alineación indebida y sin saberlo, sentenciando su eliminación, sin importar lo que sucediera en la cancha. Sin que ninguno de los dos equipos fuera consciente del error, Tigres salió buscando la remontada y Atlas tratando de conservar la ventaja. Así fue como al minuto 51 se marcó un polémico penal en favor de los Tigres, que Guiñac convirtió en el gol de la esperanza 3 minutos después. Y al 58, una gran jugada de Luis Quiñones también fue terminada de manera magistral por el francés, dejando a los felinos a solo 2 goles del empate global. 10 minutos después, otra polémica se presentó, pues luego de que César Ramos amonestara al Diente López por fingir una falta dentro del área, el VAR lo hizo rectificar y conseguir otro penal que el mismo André Pierre convirtió en el 3-1. Aunque al partido le restaban 20 minutos, los felinos solo necesitaron 10 para marcar el gol, ya que después de una serie de centros y rebotes, Igor Lichnowsky remató como pudo e hizo el 4-1. Sin embargo, en el agregado, Aldo Rocha fue derribado por Angulo, y el mismo capitán concretaba el pase rojinegro al minuto 100, aunque tras la alineación indebida, el partido quedó sin efecto, otorgándole el triunfo a los rojinegros por 2-0. La gran final
no podría entregar mejor enfrentamiento, pues ponía cara a cara al campeón defensor y al líder del torneo. Atlas y Pachuca disputaron el primer partido en un pletórico Estadio Jalisco. En los primeros minutos todo era muy parejo, hasta que los rojinegros se inventaron una maravillosa jugada que el Hueso Reyes inició en el centro al abrir el balón para Javier Abella, quien centró justo a la zona donde Reyes llegó para rematar de manera extraordinaria y adelantar al rojinegro. Entonces, los tuzos tomaron la iniciativa buscando el empate, pero Atlas respondía con disparos peligrosos y con las maravillosas intervenciones de Camilo Vargas. La tónica fue la misma en el complemento. Pachuca con la posesión, pero Atlas con las llegadas más peligrosas, salvo un brutal remate de Nico Ibáñez que se estrelló en el travesaño. La polémica no podía faltar, cuando otra vez Chalá se salvó de la expulsión tras una dura entrada sobre Kevin Álvarez. Los de Almada siguieron con el dominio, pero Álvarez falló una clara, y en el agregado, la defensa se revolvió para conseguir despejar el balón a una zona donde el único rojinegro que fue a pelear fue Julián Quiñones, quien con su extraordinaria fuerza y corazón dejó tendidos a los defensores tuzos y definió como los grandes ante Ustari, haciendo explotar al Jalisco y aumentando la ventaja previo al partido de vuelta en el Hidalgo. Así llegó el 29 de mayo del 2022, el día que Tuzos y Zorros se disputarían el título del Grita por la Paz 2022. Pachuca tuvo claro desde el primer momento que tenía que ir por todo, y así lo entendió Romario Ibarra, quien al minuto 7 realizó una excelente jugada individual que terminó en el primer gol del partido y el descuento en el global para los tuzos. Pero Atlas no se conformó con el gol de ventaja y casi lo empata 3 minutos después. Y previo al descanso, se encontró con una jugada por derecha donde Daniel Aceves cortó un centro de Abella con la mano, resultando en un penal que el árbitro marcó con la ayuda del VAR y que Furch convirtió para hacer explotar a los más de 10.000 rojinegros que acompañaron al equipo en la Bella Airosa. Parecía que ese gol desmotivaría a los tuzos, pero en el último minuto de los 9 de agregado, Nico Ibáñez volvió a darle esperanza local con un cabezazo letal. Pachuca tuvo entonces todo el segundo tiempo para buscar la igualada, lanzándose al frente con todo, pero topándose con la espectacular defensa rojinegra, las atajadas de Camilo y las desafortunadas fallas de sus jugadores. No obstante, a 10 minutos del final, Aníbal Chalá fue expulsado tras un pisotón sobre Guzmán, dándole una ligera esperanza a los tuzos, pero que gracias al buen manejo de partido rojinegro nunca trascendió, y terminó con el silbatazo final, que consagraba a los rojinegros como bicampeones del fútbol mexicano, tercer equipo en lograrlo en la historia de los torneos cortos. El Atlas fue un equipo que tuvo que esperar 70 años entre su primer y segundo título, pero que su espera fue recompensada ganando su tercer campeonato de liga tan solo 5 meses después de romper la sequía, y que además les otorgó el campeón de campeones, abriendo una vez más esa vitrina que permaneció tanto tiempo cerrada, pero que hoy ve convertido a Diego Coca y sus muchachos en un equipo de época, y que quedará por siempre con un lugar en el baúl del fútbol mexicano. El Apertura 2021 fue un torneo muy por debajo de lo esperado para Pachuca, pues se quedó fuera de los 12 primeros lugares sin opción de disputar el repechaje, razón suficiente para prescindir de los servicios de su entrenador, Paulo Pezzolano. Al mismo tiempo, Guillermo Almada dejaba a Santos Laguna después de haberlos guiado a la final del Guardianes 2021 y caer en cuartos de final de la Apertura. De esta manera, los caminos del estratega uruguayo y los tuzos se unieron el 2 de diciembre de 2021 con la firme intención de conseguir el campeonato que ambos anhelaban. Pachuca realizó un espectacular torneo en el Clausura 2022, dominando el certamen de principio a fin, siendo la mejor ofensiva junto a Tigres y la mejor defensiva junto al Atlas,
además de consolidarse como el líder del torneo con 38 unidades. Tras dejar en el camino a San Luis en cuartos de final en una apretada serie, eliminaron contundentemente al América en semifinales. Lamentablemente para ellos, Atlas los derrotó en la gran final con marcador global de 2-1. Por ello, los hidalguenses se pusieron como meta el Apertura 2022 para romper por fin una sequía que ya superaba los 6 años y que comenzó a pedir de boca gracias a un triunfo sobre Querétaro como locales, donde Nico Ibáñez marcó su primer tanto de la campaña y Áviles Hurtado hizo uno de los mejores goles de la Apertura con una maravillosa chilena. Para la fecha 2, Pachuca visitó el Azteca para enfrentar a Cruz Azul, dando varios avisos de lo bien trabajado que estaba el conjunto de Almada, y tras los goles de Gustavo Cabral, una increíble falla de Ibáñez y un zapatazo de Luis Chávez, se llevaron a casa los 3 puntos a pesar del descuento tardío de Santi Jiménez. A partir de la fecha 3, los Tuzos cayeron en un bache que levantaba las alarmas del grupo, pues después de ligar 2 empates en casa ante Mazatlán por 1-1 y ante Pumas por 0-0, llegó el primer descalabro en la visita a Necaxa, quienes los derrotaron 2-0. Para la jornada 6, Pachuca visitó a las Chivas volviendo a igualar sin goles, pero regresando al camino del triunfo en la 7 al derrotar a los Tigres como locales con doblete de Ibáñez, quien ya comenzaba a perfilarse como uno de los delanteros más letales del torneo. El partido de la fecha 8 ante Juárez tuvo que ser suspendido y reprogramado debido a algunos hechos de violencia suscitados ese fin de semana en Ciudad Juárez. Y para la jornada 9, el rival fueron las Águilas del América. El equipo de Cuapa, que venía en un plan ascendente, no tuvo piedad de un desorientado conjunto hidalguense y les clavó 3 goles que a varios hicieron creer que los Tuzos no eran el mismo conjunto letal del certamen anterior. La fecha 10 trajo un pequeño respiro para los de Almada, quienes vencieron por la mínima a León, confirmando su renacer tras la visita a Toluca, donde un polémico gol de Ilian Hernández, que no pareció rebasar la línea en su totalidad, desató el olfato goleador del Pachuca. Otro gol de Hernández aumentaba la ventaja, y a pesar de que Meneses acortó distancias pasada la media hora de partido, los goles de Paulino de la Fuente e Ibáñez decretaron el 4-1 final, que otra vez sería un preámbulo de lo que veríamos más adelante. Una semana más tarde, los Tuzos derrotaron a Santos como locales para después dividir unidades con el Puebla en su visita al Cuauhtémoc. En la jornada número 14 llegó otro de los grandes encuentros de los Tuzos en el certamen, cuando recibieron en casa a los Xolos de Tijuana. Los locales dominaron el partido desde el comienzo, y aunque al minuto 14 el árbitro y el VAR marcaron un penal en su contra, el capitán Óscar Ustari apareció para mantener la igualada. Al 20, Romario Ibarra abrió el marcador y desató la furia goleadora del equipo más antiguo de México. Un par de minutos después, Eric Sánchez dijo presente con un golazo, y aunque apenas comenzando la segunda mitad, Alexis Canelo puso a los Xolos en el tanteador, el doblete de Chiquito Sánchez casi confirmaba el triunfo al 52. Parecía que Pachuca iba a bajar las revoluciones y llevar el trámite del partido, pero en solo 8 minutos, Áviles Hurtado, Nico Ibáñez y un autogol pusieron cifras definitivas y decretaron el aplastante 6-1. Sin embargo, los de Almada sufrieron una sorpresiva derrota en su visita pospuesta a Juárez, aunque para la fecha 15 vencieron a San Luis y en la 16 se aseguraron su boleto a cuartos de final al derrotar 3-1 al bicampeón Atlas. Pachuca cerró el torneo con un aburrido empate a 0 ante Monterrey, pero con Nico Ibáñez siendo el goleador del torneo al marcar 11 goles, claves para el cuarto sitio tuzo, producto de 9 triunfos, 5 empates y solo 3 derrotas, metiéndose a la liguilla de forma directa por segundo torneo al hilo. Tras la disputa de los duelos de repesca, Tigres se ganó el derecho de enfrentar a los Tuzos en cuartos de final, abriendo la serie en el Volcán Universitario. El duelo de ida fue de dominio dividido y sin muchas emociones en la primera mitad, pero para el segundo tiempo comenzó a llegar la polémica. Lo primero fue la marcación de un penal inexistente que el VAR echó para atrás, y tras el que Pachuca decidió lanzarse en busca del gol de la ventaja. No obstante, 5 minutos antes del final, otro polémico penal fue marcado, y esta vez sí se mantuvo, para que André Pergignac lo transformara en el gol de la ventaja felina. La vuelta mostró un guión lógico, pues Pachuca salió a buscar el partido desde el primer minuto,
aunque eso dejaba espacios que la visita buscaba aprovechar. La insistencia tusa tuvo su recompensa al minuto 19, cuando Víctor Guzmán cerró la pinza y consiguió el empate global que le daba la clasificación momentánea al local. Pero la polémica no tardaría en reaparecer, pues el árbitro Fernando Guerrero decidió anular un gol de Ibáñez que parecía legal. El tanto que no subió al marcador pareció despertar al Tigre, pues en el minuto 63, Guido Pizarro remató solo tras un recentro de Guiñac, devolviendo la ventaja global a la U. Lejos de buscar sentenciar el boleto, el equipo de Miguel Herrera replegó, y tras una espectacular jugada individual de Marino y Inestrosa, la Chofis López empujó el gol del empate global y de la clasificación para los Tuzos. Aunque el marcador ya no se movió, el arbitraje siguió siendo polémico para Tuzos, pues una discutible falta de Kevin Álvarez sobre Córdoba fue suficiente para que el silbante le mostrara la segunda amarilla y lo privara del primer juego de semifinales. Ya en el agregado, Samir Caetano también se fue expulsado y Pachuca se metió a la siguiente ronda, donde esperaba el otro equipo regio, los Rayados del Monterrey. La semifinal nos trajo un duelo que lucía bastante parejo, y en los primeros minutos no desentonó en absoluto, pues apenas al minuto 9, Ibáñez abrió el marcador, aunque la ventaja no duraría mucho tiempo, pues al 16, Héctor Moreno culminó una gran jugada prefabricada para igualar el tanteador. Las emociones no cesaron, y al 23, Romario Ibarra aprovechó una distracción de la defensa rayada y definió el 2-1. A partir de ahí, Monterrey tomó la batuta del encuentro, y tras algunos intentos, Luis Romo metió un zurdazo inatajable para Ustari, igualando una vez más los cartones. El medio tiempo finalizó con empate, pero tras volver de los vestuarios, Ibarra volvió a dar muestras de su talento para centrar exacto a la posición de Paulino de la Fuente, quien marcó el 3-2 parcial. Todo parecía indicar que la paridad se mantendría, pero justo a la media hora de partido, Eric Aguirre cometió una durísima falta sobre Inestrosa, que inclusive lo hizo salir lesionado, pero que César Ramos castigó solo con tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR lo hizo rectificar para mostrarle la roja. Pachuca siguió amenazando, pero a 15 minutos del final, Ustari derribó a Jesús Gallardo dentro del área y el árbitro señaló el penal. Con la nariz ensangrentada y seminoqueado, el capitán Tuzo lavó su error y atajó el disparo de Funes Mori, dándole a su equipo el empujón que necesitaba para irse al frente con todo. Tras el tiro de esquina provocado por la falla, Eric Sánchez encabezó un contragolpe feroz que terminó con penal en favor de los Tuzos. Ibáñez fue el encargado de cobrar y marcar el cuarto gol de local, que ya de por sí significaba una buena ventaja. Aunque el silbante marcó un córner del que se derivó el doblete del goleador del certamen, el quinto tanto tuzo que prácticamente sentenciaba la serie. La vuelta se jugaba bajo un panorama muy pesimista para los locales, pues tras la pesada losa de la ida, parecía que ya no se podía hacer mucho. La falta de contundencia rayada terminó por pesarles, y ya en el agregado se marcó un penal en favor de la visita, y Caviles Hurtado cobró con coraje para hacer el gol ante el pésimo comportamiento de la afición rayada, que lo tomó como provocación. No hubo tiempo para más, y los Tuzos llegaban a la gran final por segundo torneo consecutivo, listos para medirse al caballo negro de la fiesta, el Toluca. La gran final tuvo su primer capítulo en la capital del Estado de México, ante un Nemesio 10 volcado totalmente en favor de sus diablos, esperanzados en conseguir la 11ª. El estadio rápidamente recibió un balde de agua fría, cuando a los 5 minutos, Romario Ibarra definió con un zapatazo al ángulo para callar a la Bombonera. Apenas 5 minutos después, Gustavo Cabral alcanzó a desviar un centro y aumentó la ventaja tuza. Toluca quiso responder, pero Camilo Zambezzo no logró contactar de buena manera un centro de Marcel Ruiz, y el propio número 14 desperdició un disparo apenas minutos después. Los Diablos perdonaron cuando pudieron acercarse, y Pachuca se los hizo pagar cuando al minuto 35 Ibarra aprovechó un error de Jared Ortega para marcar su doblete y decretar un 0-3 muy difícil de levantar. Las cosas no pararon ahí, pues al 41 Isai se levantó en el área y marcó el cuarto gol que pareció sentenciar la final apenas en el primer tiempo de la ida. Pachuca no se conformó en la segunda mitad, y tras un impresionante disparo del Pocho Guzmán que pegó en la horquilla,
Ibáñez marcaba el quinto gol de unos tuzos que ya tenían más de una mano puesta en el trofeo. Toluca quiso responder, pero Fernando Navarro cometió uno de los errores más grandes en la historia de las finales, y después Ustari apareció para evitar el gol del Fideo Álvarez. Sin embargo, los Diablos no bajaron los brazos, y tras un jugadón de Leo Fernández, el propio Fideo descontó para el local, quienes todavía tuvieron la oportunidad de acercarse más con un penal que el capitán tuzo detuvo a Leo Fernández, para de esa forma darle una ventaja casi definitiva al Pachuca. El 30 de octubre de 2022, el torneo de liga más corto en 36 años llegaba a su fin en el Estadio Hidalgo, mismo que se encontraba listo para disfrutar de una auténtica fiesta tras la goleada en la ida. Los tuzos no quisieron especular y salieron a ganar el partido, aunque el Dedos López marcó un emotivo gol que dedicó a su madre recién fallecida, apretando un poco el marcador. Pero al minuto 40, Jan Meneses cometió un penal que Thiago Volpi detuvo, dándole cierta esperanza al equipo choricero, aunque lamentablemente para ellos, el propio meta brasileño despejó débilmente un centro apenas 2 jugadas después de atajar el penal. Víctor Guzmán aprovechó el rebote para definir y provocar el error de Angulo, quien terminó por desviar el balón al fondo y sentenciar ahora sí la final. El resto del duelo fue casi un trámite, pues apenas a los 5 minutos del complemento, Ibáñez culminó una maravillosa jugada preparada para hacer el segundo de la noche y séptimo global ante un Hidalgo al borde de la explosión y un Nacho Ambriz desencajado. Al 70, el Pocho volvió a desbordar y aprovechando un rebote, asistió para Ibáñez, quien no pudo marcar el gol. No obstante, el VAR se percató de una clara mano de Ortega, suficiente para señalar el penal que Gustavo Cabral convirtió en un histórico 8º gol, que confirmaba al Pachuca como el equipo que más goles ha marcado en una sola final de liga en toda la historia del fútbol mexicano. Un equipo bien trabajado, bien dirigido y muy contundente que con todo merecimiento obtuvo su 7º título de liga, arribando al top 5 de los equipos más ganadores de México y ratificándose como uno de los conjuntos más exitosos en la era moderna del fútbol mexicano. En la descripción de este video, te hemos dejado los 2 videos por separado de Atlas y Pachuca. Y si este video de los 2 campeones del 2022 te gustó, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte a nuestro canal, ya que nos ayudas mucho a seguir creciendo y contarte cada vez más historias que marcaron la historia de nuestro fútbol y que guardan a rojinegros y tuzos ya en los tesoros más valiosos del baúl del fútbol mexicano.